febrero de 1995. El aire es una sopa espesa y caliente sobre la cordillera del Cóndor. Abajo, un océano infinito de verde esmeralda, un laberinto de árboles y ríos que ha sido testigo de una guerra silenciosa y brutal. A 3.000 metros de altura, un bombardero Canberra de la Fuerza Aérea del Perú lucha por su vida, regresando a casa. No es una máquina de guerra impoluta, sino una bestia herida, un veterano de incontables misiones que ahora arrastra la muerte tras de sí. De la góndola de su motor izquierdo, un Rolls-Royce Evan, brota una estela de humo negro y denso, un reguero de aceite y combustible que mancha el cielo amazónico. Es el rastro visible de su encuentro con un misil antiaéreo ecuatoriano sobre las trincheras de Tiwinsa. Dentro de la carlinga presurizada, el ambiente es una mezcla de sudor frío, el olor acre del humo y la tensión eléctrica del combate. A los mandos, el mayor Luis Lucho García, un hombre forjado en el calor del desierto de Talara y endurecido en los cielos de la selva, mantiene una calma casi inhumana. Sus ojos, acostumbrados a leer el horizonte, ahora están fijos en el caos de su panel de instrumentos. Luces de advertencia parpadean como estrellas moribundas. El motor número 1 está completamente apagado, su turbina destrozada. El número 2 funciona a un 60% de su capacidad. Cualquier intento de exigirle más potencia podría convertirlo en una bola de fuego. El daño no se detenía ahí. El impacto del misil había reventado las líneas del sistema hidráulico. El fluido vital de la aeronave se había desangrado en el aire, dejando los flaps y los aerofrenos inútiles. Pero el verdadero golpe mortal estaba en el tren de aterrizaje. Al intentar bajarlo para la aproximación a la base aérea de Ciro Alegría, un pequeño puesto de avanzada tallado a machete en medio de la selva, la pesadilla se hizo realidad. La rueda principal izquierda había descendido solo a medias, trabada en un ángulo grotesco e inútil. La rueda derecha, simplemente, no respondía a ninguna orden, muerta en su compartimento. Y el tren de morro colgaba patéticamente de una única manguera hidráulica, balanceándose con cada sacudida del avión. El mayor García miró a través del plexiglás agrietado de la cabina. Allá abajo, recortada contra el verde infinito, estaba la pista de Ciro Alegría. Apenas 1.500 metros de asfalto precario, una cicatriz de civilización en un mundo salvaje. Suficiente para un aterrizaje normal, si es que algo en esa guerra podía llamarse normal. Pero para un Canberra de 22 toneladas, herido de muerte y con un tren de aterrizaje asimétrico que colapsaría al primer contacto, esa pista era una sentencia. El avión, al tocar el suelo, giraría violentamente hacia la izquierda, se saldría del asfalto y se convertiría en un cráter de aluminio fundido y combustible ardiendo. A bordo, 2 hombres. Él y su navegante. 2 almas suspendidas entre el cielo y la selva, confiando en la pericia de un solo hombre para no convertirse en una estadística más del conflicto. Su navegante, el joven teniente Javier Mendoza, tenía esquirlas de la explosión alojadas en el hombro. Su rostro, normalmente jovial, era una máscara de dolor y agotamiento tras casi 5 horas de vuelo sobre territorio hostil. Ambos estaban exhaustos, pero vivos. Por ahora. La voz de Mendoza sonó tensa y metálica a través del intercomunicador, cada palabra un esfuerzo. Lucho. Mi mayor, el tren está inservible. Si intentamos aterrizar así, con una rueda a medio salir y la otra no, nos vamos a volcar en el acto. La torre confirma que no hay forma de repararlo en el aire. Hizo una pausa, el aliento entrecortado. Recomiendo que saltemos en paracaídas. Abandonar la nave. Lucho García no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de cálculos y variables. Altitud, 800 metros. Apenas suficiente para un salto de emergencia sobre la selva. Si la suerte estaba de su lado, caerían lejos de las patrullas enemigas. Si no, la selva misma era un enemigo implacable. Tiempo de vuelo restante, quizás 5 minutos antes de que el único motor funcional se sobrecalentara y fallara. Víctimas, Mendoza estaba herido. Un salto en paracaídas en su condición era extremadamente arriesgado. El impacto de la apertura y el aterrizaje entre los árboles podrían ser fatales. Y luego estaba el avión. Ese Canberra no era solo una máquina. Era un activo invaluable para la Fuerza Aérea del Perú, un arma preciosa en una guerra de recursos limitados. Perderlo era como ceder un pedazo de soberanía. Era un golpe que el país no podía permitirse. En ese instante, un recuerdo fugaz cruzó su mente.
Una anécdota contada por un viejo instructor en la base de Las Palmas, un veterano de conflictos olvidados que hablaba de técnicas de la Segunda Guerra Mundial, maniobras consideradas obsoletas, suicidas. Una de ellas, el aterrizaje de panza. Una locura teórica que nadie en la era del jet se atrevería a intentar. Javier, dijo Lucho, su voz firme, cortando la tensión como un cuchillo. Vamos a aterrizar de panza. Tren completamente arriba, flaps arriba, motores cortados en el último segundo. Nos deslizaremos sobre el fuselaje. Un silencio sepulcral llenó el intercomunicador. Solo se oía el silbido del viento contra la carlinga rota y el ronroneo agónico del motor derecho. Luego, la voz de Mendoza, incrédula, casi un susurro. ¿Estás loco, Lucho? Nos vamos a estrellar a más de 180 kilómetros por hora. El fuselaje se va a desintegrar como una lata de cerveza. No si lo hago correctamente, replicó García, su tono sin un ápice de duda. He leído los manuales antiguos. Los aviones de hélice lo hacían en campos de hierba. El principio es el mismo, controlar la fricción. Lucho, por Dios, esto es un Canberra, no un TED-6 Texan. Pesa una barbaridad. La fricción con el asfalto nos va a prender fuego como una antorcha, insistió Mendoza, el pánico tiñendo su voz. La respuesta de García fue tajante, la orden de un comandante que ha tomado una decisión irrevocable. Javier, escúchame bien. Vamos a hacer un aterrizaje de emergencia de panza. Quiero que vayas a la parte trasera de la cabina. Espalda contra el mamparo principal, rodillas contra el pecho, cabeza abajo. Asegura todo el equipo suelto. Tenemos un solo intento. Si fallo. Ha sido un honor volar contigo, hermano. Las palabras resonaron en la pequeña cabina. El pánico en la voz de Mendoza fue reemplazado por una resignación teñida de confianza. Era la fe ciega que un copiloto deposita en su piloto, la hermandad forjada en el peligro. Entendido, mi mayor. Estamos contigo. Tráenos a casa, Lucho. García tomó el micrófono de la radio, su pulgar presionando el botón con firmeza. Torre de Ciro Alegría, aquí FAP 214 declarando emergencia. Tren de aterrizaje inoperativo. Realizaremos un aterrizaje de panza en la pista principal. Solicito equipo de bomberos y ambulancias en posición de espera. La voz del controlador respondió de inmediato, un comandante de la FAP cuya voz delataba años de servicio en la frontera, un hombre que había visto demasiados aviones no regresar. FAP 214, se copia aterrizaje de panza. Mi mayor, esa maniobra es extremadamente peligrosa. ¿Recomienda que su tripulación salte? Negativo, Torre, respondió Lucho sin dudar. Tengo un tripulante herido a bordo que no puede saltar. Y este pájaro vuelve a su nido. Voy a intentarlo. Hubo una pausa en la radio. Se podía casi sentir al controlador sopesando la locura y el coraje de la decisión. Luego, su voz regresó, cargada de respeto. Entendido, FAP 214. Pista despejada. El equipo de emergencia está en posición. Buena suerte, mi mayor. Que Dios y la Virgen de Loreto lo acompañen. Lucho respiró hondo, el aire viciado llenando sus pulmones. Revisó los controles una última vez. Palanca del tren de aterrizaje, arriba y bloqueada. Flaps, arriba. Palanca de gases, lista para el corte. Su mirada se fijó en el altímetro. 300 metros. Descendiendo. Velocidad, 220 kilómetros por hora. Demasiado rápido. Necesitaba reducirla a exactamente 180 en el punto de contacto. Más rápido, y el calor de la fricción encendería el combustible que se filtraba de las alas. Más lento, y el Canberra entraría en pérdida, desplomándose sobre la pista y aplastando el fuselaje como un acordeón. Javier, dijo con calma, cuando yo diga, ahora, corta el interruptor general de los motores. Quiero cero empuje en el momento del contacto. Cero. Lucho, si cortas todo y esto sale mal, no tendremos una segunda oportunidad. No hay motor para remontar el vuelo. Seremos un ataúd deslizándose por la pista. Lo sé, respondió García, su voz como el acero. Por eso tiene que salir bien a la primera. 150 metros de altitud. La pista de Ciro Alegría se expandía debajo de ellos, una cinta de asfalto gris devorada por la selva.
Podía ver las manchas de aceite de cientos de aterrizajes anteriores, las líneas blancas del centro que ahora parecían un camino directo al infierno o a la gloria. A ambos lados, los camiones rojos de los bomberos aeronáuticos esperaban, sus tripulaciones tensas, hombres que miraban al cielo esperando un milagro o un desastre. Lucho podía ver sus rostros diminutos, levantados hacia él. 100 metros. Velocidad, 195 kilómetros por hora. Todavía demasiado rápido. Lucho tiró sutilmente de la palanca de gases del motor derecho, el único que aún le respondía. La velocidad cayó a 185. Mejor. El Canberra descendía en un ángulo perfecto de 3 grados, una senda de planeo controlada y suave que desmentía el caos que reinaba en su interior. Podía ver cada grieta en el asfalto. Su mano izquierda en el yugo, haciendo correcciones diminutas, casi imperceptibles, luchando contra el viento y el arrastre asimétrico del motor muerto. Su mano derecha sobre la palanca de gases, lista para el corte final. 20 metros. La copa de los árboles a los lados de la pista parecía querer arañar las alas del avión. El suelo se precipitaba hacia ellos a una velocidad aterradora. Ahora, gritó Lucho. En la parte trasera, la mano de Mendoza golpeó los interruptores. El rugido del motor Avon murió instantáneamente. El silencio que siguió fue absoluto, sobrenatural. Solo se oía el silbido del viento sobre el fuselaje dañado, un lamento fúnebre. El Canberra, ahora un planeador de 22 toneladas, flotó en un silencio mortal, descendiendo. Contacto. La panza del bombardero, la suave curva de aluminio que cubría la bahía de bombas, golpeó el concreto. El sonido fue indescriptible, un grito ensordecedor de metal torturado, un rugido que hizo vibrar el aire y el alma. Una explosión de chispas anaranjadas y blancas estalló bajo el fuselaje, creando una estela brillante que se extendía por la pista oscura. El avión tembló con una violencia inaudita, como si una mano gigante lo estuviera sacudiendo hasta desintegrarlo. Lucho se aferró al yugo con ambas manos, los nudillos blancos, luchando con cada fibra de su ser para mantener las alas niveladas. El más mínimo ladeo y el avión engancharía un ala, girando sobre sí mismo en una pirueta mortal. El fuselaje se deslizaba sobre su vientre, arañando el asfalto a 180 kilómetros por hora. La fricción era inmensa. Lucho sintió el calor subir a través del suelo de la cabina, un calor que amenazaba con derretir sus botas. Su pie izquierdo estaba aplastando el pedal del timón, luchando contra la tendencia natural del avión a girar hacia el lado del motor muerto. 100 metros deslizándose. La velocidad cayó, 170, 160, 150. El rugido disminuyó ligeramente, convirtiéndose en un chirrido agudo y penetrante. El olor a metal quemado y a ozono llenó la carlinga, ahogándolos. Detrás de él, podía oír a Mendoza rezando en voz alta, una letanía desesperada. Dios mío, por favor, por favor, por favor. 200 metros. 140 kilómetros por hora. El bombardero comenzó a desviarse peligrosamente hacia la derecha. El fuselaje dañado creaba un arrastre asimétrico que amenazaba con hacerlo girar. Lucho pisó el timón izquierdo con toda la fuerza que le quedaba, sus músculos gritando por el esfuerzo. La nariz del Canberra se enderezó, obedeciendo a regañadientes. 300 metros. 120 kilómetros por hora. Ya casi se detenía. El rugido se convirtió en un gemido metálico. Las chispas disminuyeron, convirtiéndose en un parpadeo intermitente. 400 metros desde el punto de contacto inicial. El Canberra finalmente se detuvo. Silencio. Un silencio profundo, pesado, roto solo por el crepitar del metal caliente. El humo se elevaba del fuselaje inferior, una neblina densa y maloliente. El olor a metal quemado era abrumador. Pero no había fuego. No hubo explosión. El bombardero estaba notablemente intacto, posado sobre su vientre en medio de la pista como un gran pájaro de metal dormido. Lucho miró a Mendoza, que lo observaba desde el mamparo trasero, con los ojos muy abiertos. Ambos temblaban incontrolablemente, víctimas de la descarga de adrenalina. ¿Estás vivo?, preguntó Lucho, su voz ronca. Creo que sí, mi mayor, respondió Mendoza, su voz apenas un susurro. Dios santo, Lucho. Lo hiciste. Lo hiciste, carajo. El intercomunicador explotó con la voz de Mendoza, ahora liberada en un grito de euforia y alivio. Estamos vivos, mi mayor. Eres un maldito genio.
Salimos. En segundos, los camiones de bomberos rodearon el avión, rociando una gruesa capa de espuma sobre el fuselaje humeante para prevenir cualquier ignición. Las ambulancias se apresuraron a la escena. La tripulación de tierra ayudó a Lucho y a un Mendoza cojeante a salir por las escotillas superiores. En la seguridad del asfalto, se abrazaron, dos hombres que habían mirado a la muerte a los ojos y le habían escupido. El comandante de la base llegó en un jeep, frenando bruscamente. Salió y miró el Canberra, posado sobre su vientre aplastado. Luego observó el rastro de 400 metros de marcas de deslizamiento y chispas quemadas en el concreto de su pista. Finalmente, clavó su mirada en el mayor García. Mayor, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y asombro. En 30 años de servicio en esta fuerza aérea, nunca he visto algo tan absolutamente insensato y a la vez tan brillante. ¿Cómo se le ocurrió intentar esto? Lucho, aún temblando, logró responder. Leí unos manuales antiguos, mi comandante. De la era de la hélice. Pensé que la física no había cambiado. Pensé que podría funcionar. Manuales antiguos, repitió el comandante, sacudiendo la cabeza. Mayor, usted es un maldito loco. Y acaba de reescribir nuestros procedimientos de emergencia. Acaba de demostrarle a toda la FAP el verdadero significado de nuestro lema, arriba, siempre arriba. El comandante tenía razón. Pero lo que Lucho García no sabía en ese momento, lo que nadie en esa base perdida en la Amazonía entendía, es que había redescubierto y perfeccionado una técnica que la aviación militar moderna había abandonado por considerarla demasiado peligrosa. En las semanas siguientes, esa hazaña imposible se convertiría en leyenda, y luego, en un procedimiento que podría salvar innumerables vidas. La noticia del aterrizaje suicida exitoso del mayor García se extendió como un reguero de pólvora por todas las bases aéreas del Perú. En Talara, en Chiclayo, en La Joya, los pilotos de Sukhoi Sub-22, de Mirage 5P, de A-37 Dragonfly, pedían detalles. ¿A qué velocidad? ¿Qué ángulo de descenso? ¿Motores encendidos o apagados? Lucho García, ahora un héroe involuntario, un experto en una técnica que solo había intentado una vez por pura desesperación, se encontró dando charlas informales a otros pilotos, explicando con la humildad de los verdaderos valientes los cálculos que había hecho en esos minutos finales. La leyenda no tardó en ser puesta a prueba. A fines de febrero, apenas 2 semanas después del milagro de Ciro Alegría, un Sukhoi Sub-22 del Grupo Aéreo número 11 regresaba de una misión de ataque sobre Cueva de los Tallos. El fuego de la artillería antiaérea ecuatoriana le había destrozado el sistema hidráulico. Su tren de aterrizaje estaba completamente inoperativo. El piloto, un joven capitán, enfrentó la misma decisión brutal que García, saltar sobre la selva y perder uno de los cazabombarderos más avanzados del inventario peruano, o intentarlo. Recordando la historia que ya todos conocían como la maniobra García, llamó por radio a su base. Torre, aquí FAP 515. Tren inoperativo. Solicito permiso para intentar un aterrizaje de panza, según la técnica del mayor García. La torre, ahora consciente del precedente, aprobó. El joven capitán ejecutó el aterrizaje exactamente como Lucho lo había descrito. Velocidad precisa sobre el umbral de la pista, ángulo de descenso bajo, motores cortados en el instante del contacto. El pesado Sub-22 se deslizó 300 metros sobre su vientre, deteniéndose en una nube de humo y chispas, pero sin fuego. El piloto salió ileso. Otro avión invaluable había sido salvado. La técnica, ahora bautizada oficialmente en los pasillos de la FAP como el procedimiento García de aterrizaje de emergencia, comenzó a enseñarse en las sesiones informativas de seguridad. Sin embargo, la enseñanza formal no podía capturar la habilidad instintiva, la criollada y el coraje de acero requeridos. No era solo técnica, era arte y agallas. La comunidad de pilotos comenzó a referirse a ella con un apodo más oscuro y respetuoso, el aterrizaje a lo macho. No porque garantizara la muerte, sino porque requería un valor suicida. Estabas apostando tu vida y la de tu máquina a tu habilidad para deslizar toneladas de metal sobre concreto sin perder el control por un solo instante. El precio psicológico de esta técnica era alto. Los pilotos que la ejecutaban con éxito reportaban un trauma severo. La experiencia de deslizarse sin control sobre el asfalto, con chispas volando y el metal retorciéndose, sin saber si el próximo segundo traería una explosión incineradora, era psicológicamente devastadora. El capitán que aterrizó el Sub-22 confesó más tarde, durante esos 10 segundos de deslizamiento, esperé morir a cada instante. El sonido,
El calor. Sabía que en cualquier momento el fuego vendría y sería el fin. Cuando nos detuvimos, cuando no explotamos, no sentí alivio. Sentí confusión, como si hubiera sobrevivido a algo que no debería ser sobrevivible. Cada vez que cierro los ojos, estoy de nuevo en esa cabina, deslizándome, esperando el fuego. El propio Lucho García, habiendo ejecutado la maniobra y ahora convertido en una leyenda viviente, desarrolló una filosofía sobre por qué era tan traumática. En combate normal tienes el control, explicaba a los pilotos más jóvenes. Disparas, maniobras, luchas. Tienes agencia. Pero en un aterrizaje de panza, la pierdes por completo. Una vez que tocas el suelo, eres un pasajero. La física toma el control. Solo puedes rezar y esperar haberlo hecho todo bien. Esa falta de control, esa impotencia, es lo que te rompe. No es el peligro en sí, sino la incapacidad de influir en el resultado una vez que comienza el deslizamiento. A pesar del trauma, la técnica continuó salvando vidas y material hasta el final del conflicto. Cuando la guerra terminó, la historia del Mayor García ya era parte del folclore de la Fuerza Aérea del Perú. No se convirtió en instructor formal, su lugar estaba en la cabina. Pero su historia sí se convirtió en una lección obligatoria en la Escuela de Oficiales de Las Palmas. Los cadetes estudiaban su decisión no como una maniobra técnica, sino como un caso de estudio sobre liderazgo, coraje y un profundo amor por el país y sus recursos. Lucho García recibió la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico en la clase de caballero, pero para él, el reconocimiento más significativo vino de sus pares. En una reunión de pilotos tras el cese al fuego, un joven capitán se le acercó y simplemente le dijo: «Mi mayor, gracias por enseñarnos cómo sobrevivir a lo imposible. Le debemos nuestras vidas y nuestros aviones». Hoy, en el Museo Aeronáutico del Perú, en la Base Aérea Las Palmas, hay una exhibición sobre el conflicto del CENEPA. Junto a los restos de un avión derribado y los uniformes de los héroes, una pequeña placa cuenta una historia. El aterrizaje de panza, considerado prohibitivamente peligroso en aviones a reacción, fue redescubierto y perfeccionado en condiciones de combate por el mayor FAP Luis García en febrero de 1995. Su técnica, coraje y pericia salvaron valioso material aéreo y se convirtieron en un estándar de emergencia, inspirando a una generación de pilotos peruanos. Esa placa resume perfectamente la historia de Lucho García y el aterrizaje a lo macho. No fue un acto suicida, fue habilidad, fue valor, fue desesperación combinados en un momento de absoluta necesidad. Y porque un piloto peruano tuvo el coraje de intentar algo que los manuales declaraban imposible, el espíritu de héroes como Quiñones se reafirmó. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota, no es el equipamiento o la tecnología. Es un hombre dispuesto a hacer lo que nadie más se atreverá a intentar. Lucho García fue ese hombre, y su legado vive cada vez que un piloto peruano, enfrentado a lo imposible, recuerda que